2018 el año del ajuste en la Argentina? Bueno, yo creo que gran parte de muchos opinólogos y opositores decían que el ajuste empezaba desde que asumía Mauricio Macri. Lo que podía haber sido un prejuzgamiento, hoy tenemos elementos para juzgar qué fue lo que pasó en estos 2 años. Lejos de haber sido un ajuste, fue una política gradual donde se contemplaron situaciones de aquellos sectores más vulnerables y se fueron resolviendo estructuralmente muchos de los problemas que aquejan a nuestro país. Yo creo que hoy tenemos una gran parte de la ortodoxia económica reclamando ajuste y sintiéndose desencantados con Mauricio Macri. Nosotros, que sabíamos cómo pensaba Mauricio Macri, no nos sorprende absolutamente para nada que haya tenido esta política gradualista atendiendo, como dije antes, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces que se va a votar, esta reforma previsional que se va a votar en el Congreso, a mí me dice el oficialismo que van a tener los votos la semana que viene cuando se lo lleve al recinto. Hoy tuvo dictamen. ¿No es un ajuste? En absoluto, es una reforma que sincera muchas situaciones en el sistema jubilatorio, como por ejemplo extiende a voluntad del beneficiado la edad para jubilarse, que le garantiza el 82% móviles a aquellos que hicieron aportes por 30 años y fundamentalmente le da previsibilidad y sustentabilidad a los haberes de los jubilados, como se hace en cualquier lugar del mundo y como nunca se hizo en la Argentina, es decir, vincular el haber del jubilado al poder adquisitivo que está medido por la inflación y los salarios, en esta fórmula del 70% con inflación y 30% vinculado a las remuneraciones de los trabajadores. Creo que es un avance significativo que nos alinea con los países de la OCDE y fundamentalmente le garantiza al jubilado que nunca va a perder su poder adquisitivo. A los países de la OCDE, no al FMI, porque una de las críticas que escuché hoy en el debate en la comisión es que era un pedido del Fondo Monetario. En absoluto, no tiene nada que ver el Fondo Monetario con esto, en absoluto, eso es absolutamente falso. Yo creo que es un avance muy importante y que además le saca la aleatoriedad que tenía el sistema anterior, que estaba vinculado básicamente a la evolución de la recaudación, en un país donde todos coincidimos que tenemos que bajar los impuestos. Por lo tanto, tendencialmente hubiera sido perjudicial también para los jubilados. Vamos a profundizar este tema seguramente después obviamente para eso lo invitamos al colega Ismael Bermúdez, pero Humberto, tengo otras cosas para hablar contigo. Primero, ¿es verdad entonces que vos venís del peronismo? Yo me inicié en el desarrollismo, en el Movimiento de Integración y Desarrollo, que siempre en mi provincia trabajó en frentes con el peronismo. Después se fue diluyendo este partido y seguí militando en el peronismo, como bien lo dijiste al principio, fui ministro de Ramón Puerta. Ajá. ¿Y cuándo te acercaste al PRO? Me convocó Mauricio Macri cuando ganó la ciudad en el 2007, yo era concejal de Posadas, de mi ciudad, a trabajar en la Corporación del Sur, que trabajamos mucho en la urbanización de los asentamientos irregulares de toda la zona sur de la ciudad, los Piletones, la Villa 20, la Villa 26, la 21-24. Bueno, y ahí empecé primero como funcionario y después me convocó para federalizar el PRO. Claro, vos has desarrollado sobre todo esa tarea, una tarea en las provincias, y sos de algún modo un armador, como se dice en el código político. Cuando arrancamos en el 2008, 2009, el PRO era un partido nacional, pero estaba constituido, no me acuerdo exactamente, pero en 11 o 12 distritos. Hoy el PRO está constituido en los 24 distritos electorales que integran el país, donde únicamente el justicialismo y el radicalismo tienen personería en los 24 distritos. ¿Imaginaste que iban a llegar a la presidencia de la Nación? Sí, siempre, y esta es una convicción que nos transmitió siempre Mauricio. ¿Él siempre quiso ser presidente? Siempre quiso ser presidente y siempre tuvo la convicción de que iba a ser presidente, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en que hubo que recalcular, por ejemplo en el 2011, donde se resolvió finalmente renovar el mandato en la ciudad y dejar para el 2015 la pelea nacional. Nosotros desde ese momento empezamos a trabajar muy fuertemente para tener una estructura
federal. Obviamente una estructura federal que tenía mayor presencia en los distritos centrales y más débil en los distritos más periféricos. ¿Y se sintieron siempre ninguneados por la corporación política, digamos? Al principio sí, no nos tenían en cuenta, pero a veces eso es bueno, porque no te ven venir. Eso siempre ha dicho Mauricio Macri, ¿no es cierto? Mejor que no nos vean venir. Sí, pero quiero recalcarte esto, Mauricio siempre tuvo la determinación de ser presidente y la convicción que lo iba a hacer. Es realmente impactante, porque muchos todavía están sorprendidos de que ya lleven 2 años de gobierno y que no se hayan ido en helicóptero y que, en fin, o sea, aún hoy dicen, bueno, ya se van a ir en helicóptero, digamos. ¿Por qué podrías decir que no se trata de un gobierno que corre ese riesgo, el riesgo del helicóptero? Bueno, por empezar, es un gobierno que acaba de revalidar su caudal electoral, el apoyo mayoritario, sacamos cerca del 43% de los votos nacionales en la elección de medio término, en un contexto muy difícil, porque cuando Mauricio Macri asume en el 2015, la Argentina estaba devastada. Teníamos una economía que hacía más de 4 años no crecía, con una inflación absolutamente descontrolada, no teníamos instituciones, no teníamos cuentas públicas, era como un auto que no se podía medir el aceite ni la temperatura. Es muchísimo lo que se hizo, obviamente es muchísimo lo que falta hacer, pero se tomaron medidas sin atajos, sentando bases sólidas para un crecimiento que yo creo que va a ser sostenido de acá en más. Fundamentalmente se apostó mucho a la inversión en infraestructura. Hoy la Argentina está recuperando un plan de infraestructura como hacía más de 70 años no se hacía en nuestro país, y se lo está haciendo con transparencia, con costos cada vez más adecuados a la realidad económica. Yo como presidente del PRO, que lo soy desde que se regularizó como partido nacional, me siento absolutamente orgulloso del gobierno y absolutamente orgulloso de nuestro presidente. ¿Y por qué, siendo el presidente del PRO ya hace muchos años, tenés tan bajo perfil? Creo, ¿es la primera vez que venís a un canal nacional o No, debe ser la segunda? A este canal sí. No, esta es la primera vez. He transitado algunos otros. Ah, sí, pero no mucho, tenés bajo perfil. Porque nosotros trabajamos como un gran equipo, donde lo importante es el conjunto, más que las individualidades. Creo que básicamente esa es la explicación. ¿Dirías que todavía tienen que explicar quiénes son, que todavía no son del todo comprendidos? Yo creo que por la gente sí. Por ahí en algunos sectores de la dirigencia todavía existen prejuicios con respecto a Cambiemos, con respecto al PRO, con respecto a Mauricio, pero creo que la gente ha entendido básicamente la vocación que lo anima a Mauricio a trabajar por el país. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas más acerca de cómo es exactamente el trabajo en el PRO. Por ejemplo, vos siendo presidente del PRO, ¿te toca ir a timbrear? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Primero porque estoy convencido de que es una manera de estar cerca de la gente, de conocer sus anhelos, sus preocupaciones, porque además yo vengo de sacar 33% de los votos en mi provincia y lo Claro, hicimos. vos perdiste en Misiones. Salimos segundo, exactamente. ¿Cuánto sacó Pasalacqua? Pasalacqua no era candidato, era Clos el candidato, sacaron 41 y nosotros 33. Ah, no hubo tanta diferencia. No, cerca de 8 fue puntos bastante de diferencia, bien. Sí. ¿Y en relación al 2015? Sacamos 19% de los votos. Ah, le fue muy bien, Humberto, entonces lo felicito. Bueno, hicimos toda la campaña básicamente timbreando, básicamente hablando con la gente. Esa fue más que actos espectaculares, que hemos hecho algunos actos importantes, hemos hecho actos con Mauricio, con Frigerio, con Gabriela, pero fundamentalmente en el día a día de la campaña fue el contacto con la gente. Bueno, la última, Humberto, porque justamente porque sos presidente del PRO, porque estás en el Senado ahora a partir de este año y porque has recorrido mucho las provincias y, digamos, tu aporte es básicamente ese, digamos, en esa construcción política. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? ¿Van a respetar estos acuerdos que firmaron con el presidente Macri o se van a retobar? No, yo creo que la relación con los gobernadores es una relación de creciente confianza.
Muchos al principio eran incrédulos respecto de cómo se iba a establecer esta relación. Nunca fue una relación sobre la base de la extorsión de la chequera, como fue en la década kirchnerista, sino que fue una propuesta de buena fe del presidente de trabajar en equipo para solucionar los problemas del país. A Mauricio lo votaron para gobernar el país y a muchos gobernadores de otro signo político lo votaron para gobernar sus provincias. Si nosotros pensamos que la política es solucionar los problemas de la gente, tenemos que ponernos de acuerdo porque las políticas públicas se aplican en los territorios. Por lo tanto, esa relación, salvo contadísimas excepciones, fue muy fructífera y se han podido desarrollar innumerables políticas de común acuerdo y de consenso con los gobernadores. Y la prueba está estos acuerdos que están hoy dándole sustento político a las reformas que estamos llevando a cabo. Y ahora sí la última, pero por esto mismo que dijiste, pero digamos cambiemos, ¿aspira a gobernar más de las 5 provincias que gobierna ahora en el 2019? Por supuesto, Cambiemos nació con la vocación no solamente de gobernar el país, sino todas las provincias y muchos municipios argentinos. No le debe gustar eso mucho a los gobernadores, pero bueno, ya se lo preguntaremos a los gobernadores. Humberto, te agradecemos mucho tu visita aquí al piso de Crónica Televisión y seguimos con los otros invitados. Gracias.